cuando inicio vivía en Río Negro, pero luego a los 6 años nos vinimos a vivir a Envigado. Vivíamos con toda mi familia de parte de mi abuela materna en la finca, en el Salado, donde habían vacas, marranos, gallinas, entonces me encanta la naturaleza. Hasta los 18 años viví allí. Era una niña que le encantaba jugar a escondidijo con los niños del barrio, pero era tímida y que de alguna forma el deporte hizo que pudiera tener como más espontaneidad en la vida. Pero sí era tímida, incluso yo creo que en algún momento de mi carrera deportiva me hicieron bullying porque era muy buena, desde muy chiquita era muy buena y mi entrenador todo el tiempo, digamos que me ponía como de ejemplo, entonces claramente eso no es tan bueno en medio de los niños, pero de alguna forma el deporte me ayudó a salir adelante de esas situaciones. Chiquita, sí, cuando tenía por ahí 7, 8 años estaba en gimnasia, me iba bien, me gusta mucho estirar, amo estirar, entonces digamos que desde muy pequeña he sido muy flexible, igual uno con la edad va perdiendo pues la flexibilidad. Cuando yo inicio, hace 25 años, tenía 4 años, mis papás decidieron comprarme unos patines, en ese entonces eran como los, ya ni recuerdo el nombre, pero eran con las rueditas rojas, blanquitos, y me metieron a clase de patinaje en un club que era enfocado al patinaje artístico. Entonces estoy en mi primera foto de patinaje con todas las niñas de patinaje artístico y yo ahí en la mitad chiquitica como dispuesta a aprender. Y fue muy charro porque cuando nos fuimos para la primera competencia nos dimos cuenta que no era una competencia enfocada hacia el patinaje artístico, sino era de patinaje de velocidad. Y les gané a las niñas que estaban conmigo, que yo estaba en patines de 4 y ellas estaban en línea, y ahí vio el potencial mi profesora y le dijo a mi mamá que me tenía que enfocar era por el patinaje de velocidad. Definitivamente Dios me dio un don y un talento y la disciplina hizo que yo desde muy pequeña me destacara muchísimo en categoría. Y en mi primer campeonato nacional, bueno, ahí recuerdo que nos fuimos para Bogotá, todos juntos en el carro de mi tío, íbamos con un perro, un bulldog en la mitad de todos, llegamos a la casa de mi tío en Bogotá y ganó 2 medallas de oro en mi primer campeonato nacional en la categoría de 8. Y pues obviamente eso para una niña la llena de mucha ilusión porque además de que le gusta y le apasiona, pues si uno gana, eso lo motiva a uno mucho más. Y luego, cuando fuimos una vez a un campeonato en San Pedro de los Milagros, nos preguntaban, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Qué quieren lograr? Y yo decía, quiero ser campeona mundial. Y desde ese momento muy chiquita recuerdo que yo ya soñaba con ser campeona. Últimos 50 metros, Colombia, 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 ¡oro Colombia! Medalla de oro Carolina Upegui, Chile. Y admiraba muchísimo a Carolina Upegui, entonces soñaba con ser como ella, con lograr lo que ella había logrado. Aparte todos los niños iban tras ella, entonces también soñaba con que todos los niños corrieran hacia mí. Increíblemente, luego llegamos a compartir juntas una habitación en una concentración para un campeonato mundial. Era mi segundo mundial, yo muy chiquita todavía, 17 años, obviamente la admiraba un montón, ella muy fuerte, muy rígida, de esas mayores que inauguraban, que me echaban miel en los zapatos, de eso aprendí a echarle miel a los zapatos a las niñas incluso, pero de mucha sabiduría, me enseñó a correr, me mostraba muy bien cómo hacerlo a la hora de competir, la tranquilidad, la serenidad que ella tenía, el carácter a la hora de competir. Ahora poder ver que años atrás la admiraba un montón y luego entender que fuimos compañeras de cuarto, compañeras de equipo, porque también llegó un momento en el que le trabajé a ella, hace ya algunos años porque ya se retiró, y ver que de pronto ahorita nos sentamos y disfrutamos mucho de nuestras conversaciones, entonces es muy lindo ver que esa persona que uno veía tan lejos ahora es tan cercana. No recuerdo qué día fue año 2011 en Corea del Sur. Fue
muchos nervios antes de correr. La primera vez que competía, una prueba que requiere de muchísima concentración, trabajo en equipo porque era la prueba de relevos. Yo era la menor de mi equipo, ellas tenían 18 años, yo tenía 16 años y cualquier error obviamente puede hacer que todo acabe y no podamos ganar. Y recuerdo mucho, incluso por ahí hay una foto en la que estoy celebrando con una emoción que yo creo que ni siquiera la sabría describir, pero se me ve así la boca gigante de la felicidad. En ese momento no existían las redes sociales como ahora, ni siquiera yo tenía celular para llamar a mis papás, para contarles. Recuerdo muy bien que Pedro Causil en ese momento me regaló una llamada por Skype, donde los pude llamar. Estaban súper felices, emocionados, porque ya ellos sabían por las noticias que habíamos sido campeonas del mundo y fue muy bonito, esa experiencia fue muy linda. Es muy lindo, yo siento que es muy gratificante cuando alguien se acerca a uno a preguntarle porque es darse cuenta que uno ha hecho las cosas muy bien, que desde la pasión, la dedicación que uno ha tenido durante tantos años se ven reflejadas en una persona que quiere también saber lo que tú sabes. Y me gusta sentarme a hablar con las personas, incluso entrenando veo que de pronto están cometiendo algún error y me les acerco, les digo, mira, por acá no, patina de esta manera, o a la hora de competir, ¿cómo se siente? Ven, hablemos, te puedes sentir mejor si haces esto, y me gusta mucho esa parte. En este momento, digamos, de mi vida deportiva, en los últimos años he empezado a disfrutar del ciclismo. A nosotros nos exigen desde los 13 años a montar en bicicleta casi que 3 veces a la semana y la odiaba, la detestaba con toda mi alma. Incluso había momentos en los que, esto es una anécdota, y es que yo tenía permiso para faltar al colegio para ir a entrenar bicicleta de 6 a 9. Y habían días que de verdad yo no quería ir a entrenar y no iba a entrenar y tampoco llegaba al colegio a las 6 de la mañana, sino que llegaba luego a las 9. Remember, every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Me empezó a gustar desde hace unos años para acá porque le empecé a coger como amor, porque obviamente pensé, si quiero ser la mejor del mundo, debo cogerle amor a la bicicleta porque hace parte fundamental del patinaje. Y en Indeportes el fisio me decía, si a ti te ven un entrenador de ciclismo, se babea por ti. Yo pues, ¿por qué no? No me voy a cerrar la puerta a esa oportunidad. Igual pienso que todavía soy muy joven pues para el ciclismo, pero pues por ahora soy patinadora. Uno cuando ve las películas, uno dice, wow, el mundo es increíble, el mundo es hermoso, y uno dice, yo quiero estar allá. Y cuando uno llega allá es como, wow, se siente uno como en una película, uno no se la cree. Entonces, claro, cuando fui a París, y recuerdo muy bien que la primera vez que llegamos, que ni siquiera nos íbamos a quedar en París, sino que llegamos a París y tomábamos de una vez el vuelo para ya llegar a nuestro destino final. No recuerdo qué pasó, pero nos quedamos 6, y éramos como 30 y pico, y nos quedamos 6 en París un día. Fue genial porque pudimos visitar la Torre Eiffel por primera vez, tranquilos porque aparte emocionados del primer día que llegábamos, privilegiados porque los otros ya se habían ido como a entrenar y nosotros en París disfrutando un montón, y llegar a Roma, al Vaticano, mirar el piso como de pronto lo mostraban en las películas y uno dice, wow, estoy aquí, es increíble. Bueno, tengo una anécdota muy linda con mi entrenador, más o menos 2013. Entonces era nuestra primera vez como Selección Colombia y debíamos alquilar unas vans para poder transportarnos en las ciudades. Y recuerdo que entonces él era el piloto de una van y yo era su copiloto, entonces yo todo el tiempo le organizaba como el Waze, como poníamos la música, el viajar como entre las ciudades, eso era muy chévere, y poder escucharlo, escuchar sus anécdotas, y es muy bonito poder recordar esos momentos porque ha sido
una persona muy importante en mi carrera deportiva y ver que desde muy chiquita que él me cogió, pudimos casi que recorrer el mundo a través del deporte. Cuando me di cuenta de mi embarazo estaba en Selección Colombia, llevaba 15 días de concentración y me dolía mucho el colon. Me dolía muchísimo, muchísimo. Pensábamos que era el colon irritado, fui a urgencias, me dijeron no, es el colon irritado, yo bueno. Hubo un día de entrenamiento en bicicleta que me dolía muchísimo, o sea, yo el esfuerzo no lo aguantaba y el doctor me dijo, pues vamos a ver qué es lo que tienes en el colon, entonces me dijo que me fuera a hacer una ecografía. Cuando llego a la ecografía, el señor me pregunta, ¿a qué vienes? Y yo no puedo saber qué tengo en el colon. Y me dijo, no, tú no tienes nada en el colon, tú tienes un bebé más o menos 3 meses. Y yo me puse a llorar. Yo no lo podía creer y yo lloraba y el doctor me preguntaba, ¿y a qué te dedicas? Y yo soy patinadora. ¿A qué empresa? O sea, ¿en qué empresa trabajas? Y yo, pues, soy patinadora de la Selección Colombia y voy para el Campeonato Mundial en España. Ibas para el Campeonato Mundial, me dice él. Y yo más lloraba y lloraba. Para mí fue muy fuerte enterarme de esa noticia. Yo tenía 23 años, ya tenía una carrera deportiva demasiado grande, pero en mi imaginación, en mi mente estaba que yo iba a llegar hasta los 30 años, que a los 30 años iba a ser mamá, entonces iba a tener muchos años todavía hasta ese momento. Entonces, claro, se me adelantó 7 años. Yo pensé en, obviamente, qué va a pasar con mi carrera deportiva, qué me va a decir la gente. ¿Será que sí voy a ser capaz de regresar y volver a ser campeona? Luego fue como un estado de, ok, Dios lo acepto. Llegó el momento que debía llegar. Y luego fue como ese estado de felicidad. Yo llamé a mi novio, que en ese entonces era mi novio, ya es mi esposo. Yo, amor, vamos a ser papás. Nosotros habíamos tenido una conversación muy fuerte antes y él me decía con respecto a eso, independientemente de lo que pase, si somos papás o no, vamos a ser los mejores papás y yo te apoyo al 100%. Entonces cuando yo le digo, le mando una foto súper feliz, incluso la tengo por ahí, una foto que refleja mucha, mucha felicidad en él. Renuncio a la Selección Colombia, me fui a pasear, solté los patines, yo tenía 15 semanas de embarazo cuando me di cuenta. Y pues yo no conocía nada, o sea, yo había paseado una vez en Bucaramanga, una vez en Cartagena muy chiquitica y ya, pero yo no conocía San Andrés, no conocía Santa Fe de Antioquia, no conocía los pueblos por acá pues aledaños y mi novio en ese entonces, ahora mi esposo, me llevó a conocer de todo y pues ya, así me di cuenta. El regreso fue muy duro porque yo solté los patines literalmente, el gimnasio, todas, y tuve cesárea, entonces la recuperación fue mucho más lenta. El ponerme los patines y solamente hacer la posición para mí era muy duro, entonces 2 minutos patinando y yo ya quería parar. Mentalmente fue bastante fuerte a ese golpe del ego porque la última vez que había patinado obviamente estaba en Selección Colombia, a volverme a poner los patines es como no soy capaz ni siquiera de dar 5 vueltas tranquila, pero fue todo un proceso de entender. Mi esposo fue muy lindo porque él me decía, amor, hace 2 meses diste a luz y ya estás patinando, o sea, vas muy bien, no te preocupes que vas muy bien. Sin él, como equipo no hubiese podido lograr ser campeona mundial 6 veces más después de ser mamá, entonces ha sido demasiado fundamental en mi proceso. No quería continuar, pero sentía la obligación porque el ego deportivo de obvio, tengo que ser campeona mundial otra vez, es mi trabajo, duermo, como, descanso en pro de mi deporte, entonces ¿qué más voy a hacer? Pero estaba súper aburrida. O sea, imagínate, 2018 y yo ya había empezado desde el 2011 a ir a mundiales.
todos los años de forma consecutiva, concentración, viajes, uno se cansa. A la primera competencia que fui, Juanse tenía 3 meses, fue en Bogotá, me fui con mi mamá, con él. Yo quería vivir como toda esa experiencia con él. Todos pensaban, que ay, no, obvio va a ir y va a ganar. Y yo, pero pues la gente que cree que yo soy una máquina, no, obviamente no, pues todo es un proceso. Y recuerdo muy bien que mi anhelo era terminar la competencia, por lo menos terminar la competencia. No, eso fue durísimo, durísimo. Yo terminaba destrozada cada competencia, salía, alimentaba a mi hijo. En las noches mi mamá trataba de darme el descanso, entonces yo me extraía la leche y se la dejaba a mi mamá para que él lo pudiera alimentar. Y bueno, llegó pandemia, entonces yo pude recuperarme mejor, pude aprovechar al máximo el tiempo con él. Y bueno, desde que mi hijo nace, he logrado 6 títulos mundiales más. Logré hacer un ciclo olímpico muy lindo porque logré ir a suramericanos, centroamericanos. No, señor, no puedes llorar. No, que la mamá se va a patinar. Sí, la mamá se va a patinar. Que ahorita el esfuerzo más grande que yo he hecho, y pues es el más reciente, es estar 5 meses por fuera de mi casa para poder estar en Mundial, Centroamericanos y Panamericanos. Hay Juegos Nacionales, donde los últimos 20 días, un mes, yo llamaba a mi hijo y él solo me decía, mamá, grosera, ya te quiero ver o no quiero jugar contigo, y lloraba. Para mí fue demasiado duro ver que obviamente lo que yo tanto anhelaba, lo que yo tanto quería, que era estar en Juegos Panamericanos, al estar allá no lo estaba disfrutando porque estaba lejos de mi familia. Porque a inicio de año sí sabía todo el esfuerzo que requería, pero ya estar allá era como, estar aquí realmente lo vale. Cuando mi hijo está al otro lado, sin una mamá, sin esa persona que de pronto él necesita para consolarse. Y es muy teso porque después de que yo llego y estoy 24/7 con él hasta más o menos enero, febrero, o sea, desde noviembre, más o menos dos meses y medio, casi todos los días me decía, mamá, no te vayas para tu hotel, yo te extrañé mucho. Yo lloré, y para mí eso era demasiado duro, o sea, ver el impacto tan grande que generó ese esfuerzo de yo haberme ido en mi hijo fue muy grande. Entonces yo creo que ese es uno de los esfuerzos más grandes que he tenido que hacer para poder ser campeona mundial siendo mamá y tener ese equipo detrás de mí que es mi esposo y mi mamá estando ahí al cuidado de mi hijo. Digamos que gracias a Dios, cuando pasan cosas en la vida uno puede reparar, y así lo estoy haciendo hoy con mi hijo, pero hoy veo a esa Fabriana que ha logrado tantos objetivos, tantos sueños en su deporte, y me siento muy orgullosa, muy feliz. Me llena de mucha satisfacción poder ver hacia atrás y darme cuenta que lo que ya he logrado hasta hoy, si me sueño y me planteo cosas de aquí en adelante, seguramente las voy a lograr como lo logré en el momento pasado en mi carrera deportiva. Y quiero que sea ese estilo de vida en mi vida, que no sea solo esa parte competitiva y esas ganas de ir y ganar, sino que también sea parte de mi vida hoy y por muchos años más. Porque tengo marca personal, en Instagram está como byfabriarias.shop, entonces ahí vendo un producto estrella que son los bolsos de patinaje y los hace mi papá, y me siento muy orgullosa de eso. Porque yo entro al patinaje y mi papá entra al patinaje también, a la fabricación de bolsos, que al inicio nada que ver con los de hoy. Gracias a eso he entendido lo importante que es el manejo de las redes. Yo recuerdo muy bien hace más o menos 6, 7 años, ir a una Sport Fitness a pedir patrocinio. Y lo primero que me preguntaban era cuántos seguidores tenía en Instagram. Y yo no tenía ni 10.000 en ese momento. Y es muy pelle, perdón decirlo, pero es muy pelle que las grandes marcas y las grandes empresas acá en Colombia se fijen tanto en
las redes sociales de una persona, y pues en ese entonces yo veía puras personas que habían ido al desafío, ¿cierto? Pero deportistas que realmente estaban marcando como la parada en un deporte no estaban como realmente acompañando esas carreras deportivas. Y desde ese momento, además de que conocí a Sofía Gómez, que es la apneísta, que la admiro un montón, amiga también, ella me dijo, yo me di cuenta que para poder ser parte de marcas y ser embajadora tengo que primero volverme súper farándula y tener muy buenas redes sociales y aprenderle a esos deportistas farándulas que saben manejar muy bien las redes. Entonces yo empecé a manejarlas, a moverlas y de alguna forma empezó a darse. Se me da también, digamos, de una forma muy natural, lo hago muy natural. Vengo trabajando con una persona, content manager, no sé ni decirlo en inglés, una creadora de contenido que me ayuda con esa parte. Entonces me mueve las redes de mi marca de By Fabri y las redes mías personales. Me dice qué montar, cómo hacerlo, qué grabar. Es una integralidad, no soy solo esa Fabriana patinadora, sino que también soy mamá, soy emprendedora, soy esposa, soy mujer. Y que no solamente soy atractiva para las empresas de patinaje para que me patrocinen, sino que también puedan llegar esas grandes empresas que están buscando también mostrar su producto, su servicio, y que si yo soy una persona atractiva para ellos, que ellos puedan ver que yo puedo ser esa persona que les voy a mostrar y representar muy bien su marca. Entonces me he enfocado mucho por eso. Todos entran a la universidad y todos se pueden graduar, ¿cierto? Todos pueden ser doctores, profesores, pero el deporte no. Son muy pocos los que realmente pueden llegar a ser los mejores. Y realmente Dios me dio esa bendición, ese talento que hizo que gracias al deporte hoy soy la persona que soy, que me ha llevado a recorrer el mundo entero, a conocer culturas, que me llevó a conocer a mi esposo, que realmente me ha formado como persona. Y creo fielmente que una persona que haga deporte, sea que gane o que no gane, pero el hecho de que sea deportista, que lo incorpore como en su estilo de vida, son personas completamente diferentes, resilientes, empoderadas, confían en que realmente pueden lograr lo que se propongan.